Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Era parte de la ley, y era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces cogían y a todos los varones nacidos 8 días después les hacían la circuncisión. Sigue diciendo en el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que dice el apóstol, que estaba el pueblo de Israel y estábamos nosotros sin Cristo, ¿sí? Alejados de los pactos, alejados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús. ¿En dónde? En Cristo. O sea, está Israel, está Cristo, estamos nosotros. Israel es el depositario de las promesas por Abraham, ¿cierto? Está Cristo, que cumplió toda la ley, y estamos nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo, estamos introducidos en Cristo, y Cristo nos introduce en el pueblo, ¿cierto? Ahora, en el Israel de la carne, dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí en el 13. Ahora, en la palabra de Dios para todos, que habla muy claro, dice: recuerden que ustedes no nacieron como judíos. ¿O hay alguien aquí que haya nacido como judío? Ninguno, ¿cierto? Ok. Que se llaman a sí mismos circuncidados y los llaman a ustedes incircuncisos. Pero la circuncisión es solo algo que ellos hacen en el cuerpo. Algo como una representación. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, el Israel celestial. No tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. ¿Quién es el eje principal de los pactos? Cristo, no Israel. No sé si me estoy acercando o haciendo entender a lo que voy yo. Y es, el importante no es Israel, el importante es Dios. Porque Dios es el que hace los pactos. No lo hizo Israel, lo hizo Dios con un pueblo. Y nosotros estábamos lejos, ¿sí? Entonces, cuando Cristo muere y nos acerca a Él por la sangre de Cristo, nos acerca a los pactos que Dios hizo con un pueblo, ¿sí? A través de Abraham. Ahora, Dios a través de Cristo nos acerca a los pactos. Y Dios hace, escúcheme bien, en el espíritu de los dos pueblos, hace uno, pero no en la carne. Porque en la carne hay una señal, y es la circuncisión. Pero
Dios lo hace en el Espíritu, ¿sí? Por eso dice en otra parte que nosotros fuimos circuncidados de corazón, no en la carne. Ahora bien, entonces, a lo que vengo es que muchos, incluyendo estos que les acabo de nombrar, hablan de que nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Israel. Y como pertenecemos al pueblo de Israel, tenemos que tenemos que estudiar todo el hebreo. Falso de toda falsedad. No pertenecemos a Israel, pertenecemos a Cristo. Y en Cristo somos uno, de los que creen en Cristo, no del pueblo de Israel. No de los de la carne, sino de los del Espíritu. Ahora bien, quiero que entendamos algo respecto a la palabra pacto. Pacto en hebreo es beret, que significa convenio, alianza, acuerdo. Y viene de una raíz del acádico, de una raíz acádica que significa poner grillos o encadenar. Pacto viene de una raíz que significa poner grillos o ¿qué? Encadenar. Encadenar. Ahora, ¿qué quiere decir esto a la final y yendo a lo profundo del asunto? Dios encadenó a un pueblo a sí mismo. Encadenó a un pueblo a sí mismo. O sea, Él le puso las cadenas a un pueblo. ¿Sí? Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque Dios hizo varios pactos con el pueblo. Ya hablamos de uno y es el pacto con Abraham. Pero hizo el pacto del Edén, el pacto con Noé, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todos estos son pactos que Dios hizo con un pueblo. Ahora, quiero referirme a ese nuevo pacto. El nuevo pacto, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, estamos hablando de que Dios, si vamos a ese hebreo, de que Dios hizo un pacto para encadenar a un pueblo, para que el pueblo cumpliera de manera estricta la voluntad de Dios. Si no cumplía de manera estricta la voluntad de Dios, el pueblo era castigado y el castigo era terrible, hasta la muerte. Eran apedreados. Acordémonos de la mujer que sorprendieron en adulterio, ¿sí? Y la trajeron delante del Señor. Esta mujer que trajeron delante de Dios, decían ellos, fue sorprendida en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el varón? ¿Y por qué no lo trajeron? Tremendo. Debían apedrearlo también, porque la ley era para todo aquel que era sorprendido en el acto de adulterio, tanto la mujer como el hombre, ¿cierto? Pero lamentablemente todo se había vuelto dogmas, reglas, etcétera, y pues a la mujer la tenían como esclava, peor que esclava. Ahora bien, el meollo del asunto es que debía cumplirse la ley. Debía cumplirse la ley. Jesús se inclina, escribe en el piso y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclina, escribe en el piso, y mientras que él está escribiendo, desde el mayor hasta el menor, tiran la piedra y se van. O sea, no se la tiran a la mujer, la dejan ahí y se van. Sí, y se van. Y dice el Señor, ¿dónde están los que te condenaban?
ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Ahora, la obligación era cumplirlo, porque era como si el Señor les hubiera colocado un grillete. ¿Sí? Ahora, en el nuevo pacto, el Señor, cuando levanta la copa, dice: esta es la sangre que es derramada por vosotros. Esta es el nuevo pacto que hago con ustedes. El nuevo pacto que hago con ustedes. La palabra, ahora, aquí, cuando el Señor hace el nuevo pacto, el Señor quita los grilletes. Los quita. La ley, ahora dice el apóstol Pablo, miramos en la perfecta ley, en Gálatas, en la de la libertad. En la de la libertad. Si usted y yo viviéramos bajo la ley, ¿cuántos han caído en fornicación? No me lo diga, no levante la mano, simplemente quédese ahí. Tranquilos, no se preocupen. ¿Sabe cuántos estuviéramos en este lugar? Ninguno. Ninguno. Es más, no existiría iglesia. Entonces, el Señor hace un nuevo pacto en su sangre perfecta. Perfecta. Una vez y para siempre. Y el una vez y para siempre entra detrás del velo. Ahora, y hace un pacto de gracia. De gracia. Para pertenecer. Ahora, el Señor tenía un pueblo. Un pueblo. Ahora tiene hijos. Un pueblo, Israel, ahora tiene hijos que también son parte del pueblo. Oiga, 2 por 1, qué bendición. Somos pueblo y somos hijos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, y es que al pueblo le exige el cumplimiento del pacto. A los hijos les dice: si usted no cumple el pacto, entonces, como buen padre, yo voy a tratar con tu vida. ¿Sí me va a entender? Hagamos de cuenta que es esto. Estamos viviendo en Colombia, somos ciudadanos colombianos, hay un código de policía, etcétera, etcétera, y hay una constitución y hay todo esto. Entonces, nosotros, por ser ciudadanos, nos exigen cumplir las leyes en Colombia. Usted va delante de un juez y al juez no le interesa quién sea usted, Pepe. Bueno, en Colombia sí interesa, lamentablemente. Pero si fuera la realidad de las cosas, no le interesaría quién fuera usted. El hijo de Pepe o Pepe mismo o el que sea, usted incumplió, va a la cárcel. Punto. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios nos dice, por ejemplo, el nuevo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento. Entonces el Señor le dice a la hermana Mariela: ama a tu prójimo como a ti misma. Pero si la hermana Mariela no es capaz de amar al prójimo, dice la palabra, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Dice en Primera de Juan. Entonces el Señor le dice: ok,
No amas a tu prójimo, por lo tanto no me amas a mí, pero yo sí voy a hacer que lo ames. Porque te amo a ti, voy a tratar contigo para que tú cumplas. ¿Cierto? El Señor no se sienta como juez a la hoguera. Con sus hijos el trato es diferente. Es diferente. Esa es la diferencia entre un pueblo que tiene que cumplir un pacto con grilletes y un pueblo que obedece por amor. ¿Sí me hago entender? Es diferente. Ahora bien, Cristo nos hizo cercanos por el nuevo pacto. Ahora, quiero que entendamos también esto. Me parece precioso esto. Dice, Dios hizo pactos y los pactos tienen algunas características. Son firmes y no se invalidan. No se invalidan. Eso lo encontramos en Levítico 26:44. Son firmes y no se invalidan. Algunos que dicen que Dios se olvidó de ellos, es mentira. Si usted es un hijo de Dios, Dios no invalida el pacto. Levítico 26:44. Dice la palabra del Señor. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Levítico 26:44. No los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. El Señor no invalida los pactos. Cuando usted hace un pacto con alguien de algo, va a comprar un carro, una casa, ¿cierto? Hay unas cláusulas. El que va a comprar o el que va a vender, si se retracta, tiene que pagar una cantidad de dinero como pena por retratarse del pacto. ¿Sí? Ahora, hay quienes lo hacen. Usted puede romper un pacto. Mire, y hoy día es tan fácil romper pactos. El matrimonio es un pacto. A mí me parece tremendo esto, por ejemplo, el matrimonio. Cuando usted va, es más, quiero ir un poquito más allá. Cuando usted se une y se va a vivir con una persona, usted hace un pacto. Hace un pacto. Repita conmigo, pacto. 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 Amén. ¿Por qué? Porque es un trato entre dos. El pacto de los hombres es un pacto entre dos personas. Es un trato que se hace. De pronto usted no va a firmar un papel, pero usted dice, uy, mamita, usted me gusta, mi amor. Ya llevamos los dos saliendo tanto tiempo y hemos estado tan chévere los dos. Solamente nos falta irnos a vivir. Y ella le dice, bueno, vámonos a vivir. Pero usted no me va a imponer nada. Tranquila, mamita, yo no le impongo nada. Hacen un pacto y se van a vivir. Ahora, si usted es cristiano y toma esa determinación, Dios respeta su pacto. No participa en él, pero Dios lo respeta. Decidió, ok, bien, respete a la persona. Por eso dice en la Biblia, cuando habla del matrimonio, ¿sí? Si el hombre
inconverso, consciente en vivir con la cristiana, no lo abandone. ¿Qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? Aunque no es la mujer explícitamente la que lo salva. Ahora, la palabra salvación ahí tiene otra connotación, no la del alma. ¿Sí me hago entender? No es la del alma, porque entonces estaría el Señor hablando de que la mujer paga el precio por su marido para que él sea salvo. No, eso depende única y exclusivamente de Dios. Acuérdense que la palabra salvación significa bienestar, plenitud, tranquilidad, paz y muchas otras cosas implican, ¿sí? La palabra salvación, dependiendo del contexto. Entonces, ¿sabes? Cuando habla de eso, está hablando de un pacto que hace un creyente con una persona no creyente. Y usted dirá, no, mejor no voy más allá porque, bueno, dejémoslo ahí quieto. Entonces hace eso, ¿sí? Ahora, cuando usted va al altar, usted hace un pacto. Y usted en ese pacto explícitamente está involucrando a Dios. Lo está involucrando. Le está diciendo a Dios, Dios, mira, aquí vengo con él, Señor, aquí vengo. Difícil que sí fue, pero aquí te lo traje, Señor. ¿Sí? Y van delante del altar y hacen el pacto delante de Dios. Me acabo de acordar de alguien que cada ratito, una hermana bien espiritual, ella bien maravillosa, eso de la pasaba delante del Señor allá, orando, ayunando y esto, y cada vez que les veía al esposo como que andaba chueco, acuérdese que un día nos casamos delante del Señor, acuérdese. Sí, señora, yo me acuerdo. ¿Saben? Entonces eso, pero sabe que esos pactos lamentablemente, tristemente, por causa del corazón del hombre, se rompen. Por causa del corazón del ser humano, del pecado del ser humano, se rompen. Cualquier pacto que usted haga está susceptible a romperse por el corazón, que engañoso es más que todas las cosas. Engañoso es el corazón del hombre. Es susceptible a romperse. Pero ¿sabe qué pasa con Dios? Dios no invalida los pactos. No los invalida. En el nuevo pacto, el Señor le dijo, yo te voy a hacer salvo. Y el Señor después no le va a decir, ya no por pecador, ya no lo voy a hacer salvo. ¿Sabe qué? Váyase para el infierno mejor. El Señor no lo hace. Nunca lo va a hacer, porque Él hizo un pacto. ¿En qué? En su sangre. Hizo un pacto. Y Él no lo invalida. Si Él dice que pagó el precio por su alma para llevarlo al cielo, lo va a llevar al cielo, manco, cojo, sin un ojo, pero lo va a llevar al cielo. Así sean pedacitos, pero lo va a llevar al cielo. Amén. Ese es el pacto. Si el Señor lo dijo, así es. Él no lo invalida. Él no dice un día, Luti, mira, yo hago un pacto contigo en mi sangre. Y es más, pongo la fe, pongo el creer en mí. Y entonces, por mi sangre, yo hago un pacto, la señal. Por mi sangre, yo hago ese pacto, cree. Y Luti cree en el Señor como su Señor y Salvador. En Cristo como su Señor y Salvador. Cree en Luti, pero por Luti no, por el Señor mismo. Entonces lo hace. Y después Luti llega y dice, no, ay, ese muchacho me gusta, ay, ese muchacho está como quiere, carajo.
Y purrundún. Pero Luti hace el pacto. El Señor hace el pacto. El Señor hace el pacto. El Señor hace el pacto. No le va a decir a Luti, ya no me simpatizas, hoy rompo el pacto contigo. No lo hace. Nunca lo hace. Porque el que no invalida los pactos. Él no los invalida. Ahora, eso es una característica. Otra característica. Los pactos en Dios son de una sola vía. Génesis 15, 9 al 17, por favor. Génesis 15, 9 al 17. Génesis 15. Se me perdió Génesis 15. Dice, y el Señor, bueno, esta es la otra versión. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. ¿A quién se lo dijo? ¿Ustedes saben a quién se lo dijo? A Abraham. Se lo dijo a Abraham. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Qué cosa todo lo que tenía que traer Abraham para el pacto. Y sigue diciendo. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. ¿Quién lo tomó y lo partió? Abraham. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Un poquito más difícil el asunto. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mire, en pocas palabras, el Señor le dice, bueno, tráeme estos animales, prepáralos. Él hace un altar, parte los animales, coloca los cuerpos partidos uno enfrente del otro. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Y sigue diciendo, vienen las aves de rapiña, y él le tocaba, fuchi. Mas a la caída del sol, ¿sabe a qué hora se hacían los sacrificios? Bueno, unos los hacían en la mañana, otros los hacían hacia las 3 de la tarde aproximadamente. Y dice, a la caída del sol, llevaba un buen tiempo a Abraham. Sobrecogió el sueño a Abraham, estaba cansado. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y sigue diciendo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Sigue. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Siga. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Sigue. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía ¿qué? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¡Qué tremendo! ¿Quién prendió el horno? ¿Y quién sostenía la antorcha? ¿Abraham? No. Y sigue diciendo, sí. En aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Quién hizo el Jehová? ¿Quién hizo el pacto? Jehová, un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río grande, el río Éufrates. Y sigue. La tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos y todos los eneos. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire esto. Dios le dice a Abraham, parte los animales. Abraham los parte,
Se queda esperando. En medio de la espera se queda dormido, se va quedando dormido y como que siente un miedo porque ya se está oscureciendo. ¿Y qué pasó acá? No me dice nada más. Pero cuando despierta ve que los animales están ardiendo. Y la antorcha se pasea. ¿Quién tenía la antorcha? ¿Quién encendió el sacrificio? ¿Quién hizo el pacto? Dios. El pacto es de una sola vía. Es de una sola vía. De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Porque el hombre, escúchame bien, nunca ningún hombre ha tenido ni tendrá la capacidad de pactar con Dios. Porque Dios es un Dios santo. El hombre es pecador. Y un pacto generalmente se hace entre iguales, en igualdad de condiciones. Por eso el hombre jamás puede pactar con Dios, porque jamás estará en igualdad de condiciones con Dios. Escúcheme, cuando a usted le dicen pacte con Dios, es una herejía. Eso es una herejía. Porque el hombre no puede pactar con Dios. Dios pacta con el hombre. Entonces, los pactos de Dios son de una sola vía. Cuando Cristo hizo el pacto con nosotros, lo hizo Él con nosotros, porque somos incapaces de acercarnos a Él. No podemos. Nunca podremos y nunca hubiéramos podido si Él no hace el pacto. Jamás. Son siempre de una sola vía. El Dios Todopoderoso haciendo algo por el hombre, porque el hombre es incapaz de hacer algo por Dios. Amén. Iglesia, Dios todo el Antiguo Testamento se resume en Cristo y en el obrar de Cristo. Todo se resume en Cristo y en el obrar de Cristo. Todos los pactos se resumen en Cristo y en el obrar de Cristo por nosotros. Entonces, eso es lo que hace Dios. Cuando Cristo vino, dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él hace pacto con ellos, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace pacto. Él hace pacto. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que hace Cristo, todo lo que hace Él, es Él. Y nada tenemos que ver nosotros en esos pactos. Ahora, Dios sí. Bueno, aunque antes de eso, vamos un poco más adelante. Los pactos constan de dos partes: promesas y mandamientos. La responsabilidad del hombre es guardar el mandamiento, pero en el caso de la iglesia, bueno, y aún en el caso de Israel, no invalida el pacto. El no guardar el mandamiento no invalida el pacto.
la desobediencia no hace que Dios rompa el pacto. En nuestro caso, ¿saben? Hay dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Primera de Juan lo amplía esto. Ahora bien, vuelvo y repito, está las promesas y el mandamiento. Promesa, el Señor nos lleva al cielo y lo va a cumplir como sea. Mandamiento, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata toda la ley y los profetas, lo dijo el Señor. ¿Sí? Ahora bien, si tú fornicas, no amas a tu prójimo. Ay, ¿cómo que no lo amas? Dirán algunos. No lo ama. Porque si le amara, no le haría ese daño. Se están creando ataduras y Dios lo aborrece. Dios aborrece la fornicación y el adulterio. Dios la aborrece. Si usted fornica, no tiene la bendición de Dios. Sencillo. ¿Le podemos poner más arandelas o lo podemos maquillar? Es que sí, eso es amor. No es amor, es fornicación. La fornicación no es amor, eso es carne, eso es pecado. Punto. Pare de contar. Pare de contar. Y si es eso y usted es conocedor o conocedora de Cristo, usted no ama a esa persona. Usted tiene un deseo en su carne. Punto. Ahora, que Dios, si hizo pacto con usted, y usted lo entiende, de verdad lo entiende, Dios va a tratar con su vida para quitarle el pecado. ¿Sabe qué hizo Pablo una vez? Varias veces lo he dicho, para quitar el pecado de esa persona, del que estaba acostándose con la mujer del papá, se lo entregó a Satanás. Así de fuerte es Dios. Se lo entregó a Satanás. ¿Para qué? ¿Para que se fuera para el infierno? No, para destrucción de la carne. No de esta carne, sino del pecado carnal. ¿Sí me escucharon, carnales? No, o sea, hablo a lo mexicano, ¿no? Carnal. Entonces Dios destruye el pacto. Él destruye la carne. Y eso hizo Pablo. Perdónenme, no les quise decir eso. Me quedó en la cabeza. Dios destruye la carne cuando uno peca. Y lo hace como sea. Como sea. ¿Saben? Iglesia, no nos expongamos. Hay un mandamiento. ¿Sí? Ahora, otra cosa, si usted ama a su prójimo, no le va a quitar nada. ¿Cierto? No lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, porque los 10 mandamientos nos hablan de todo esto, ¿no? No robar, no matar. Si usted ama a su prójimo, entonces va a honrar a papá y a mamá. Los va a honrar, ¿cierto? Nosotros como cristianos cumplimos en esos 2 mandamientos la ley. Ahora bien, si no la cumplimos, ¿qué hace Dios? ¿Sabe qué hizo Dios con Israel? Permitió que se lo llevaran en cautiverio 70 años.
70 años de sufrimiento, 70 años de dolor, 70 años de tristeza, de amargura por estar lejos de su tierra, 70 años esclavos de los asirios y los de Babilonia, 70 años, luego de los de Persia y Media, 70 años para tratar con ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo queremos que Dios trate con nosotros? ¿Cómo queremos que Dios trate con nosotros? Que Dios, en su amor y en su misericordia, vea que nosotros nos esforzamos por ser fieles y haga cosas independientemente del pacto. Escúcheme bien. Porque al día de hoy Dios sigue con el pacto con Israel. Dios sigue con el pacto. Y Dios los cuida, y Dios los prospera, y Dios hace. Porque su pacto no se invalida, pero Dios trata. ¿Cómo queremos nosotros estar dentro de ese pacto? ¿Queremos que Dios trate con nuestra vida de la manera en que Él dice que puede tratar? Ahora, Dios siempre está para cumplir el pacto. Qué bueno, y con esto termino, qué bueno que ahora usted y yo podamos esforzarnos por agradar a Dios. Que realmente nos esforzamos cuando cumplimos esto del pacto, cuando cumplimos lo que Dios hace por nosotros en Cristo Jesús. Nos esforcemos. No seamos a medias tintas con Dios. Dios ha sido bueno, o con cuántos Dios ha sido malo. Levante la mano con los que Dios ha hecho un pacto. Si Dios ha hecho pacto con usted, levante la mano. Dios ha hecho pacto con nosotros, el nuevo pacto. Dios hizo pacto con nosotros. ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no esforzarnos en ser íntegros delante de Él? ¿Por qué no hacer lo que debemos hacer y andar en comunión con Él? Yo me pongo a pensar esto y yo digo, Dios, soy tan ingrato, soy tan perverso muchas veces, que se me olvida el pacto que hiciste. Y muchas veces tenemos en poco, minimizamos el pacto, lo minimizamos, lo reducimos a una emoción, Qué bueno que podamos entender que va mucho más allá. Si entendemos la bondad de Dios, porque ¿quién era usted? ¿Quién era yo? Nada, escoria de este mundo. Y nuestras obras como trapo de inmundicia, dice la palabra. Como gusanos de la tierra. ¿Le sigo diciendo quién era usted? No. ¿Y quién era yo? Dejamos así. Sin embargo, en su amor y en su misericordia, el Señor tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, haciendo un pacto
con los que no lo merecíamos. ¿Será mucho obedecerle? ¿Será mucho? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Padre, gracias te doy esta mañana. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy están delante de ti. Gracias, Dios, porque tú lo hiciste, Señor.